Bienvenidos al segundo capítulo del Consejo Contigo, este espacio que hemos diseñado para que podamos conocer todos los colombianos las diferentes temáticas que se discuten en los debates de control político en nuestro Cabildo Distrital. Hoy, un tema muy interesante, un sueño, una ilusión, poder tener paz en Colombia tras más de medio siglo en guerra. Para Colombia y los colombianos se hace urgente tomar decisiones con respecto a la paz. Acompáñenme a debatir sobre este tema. Bienvenidos. La capital de Colombia, Bogotá, ha sido receptora de los problemas sociales que ha causado la violencia, el desplazamiento, pobreza y desigualdad. Por esta y muchas otras razones, se hace necesario que la ciudad sea uno de los ejes en materialización del acuerdo de paz firmado entre el Estado y las FARC-EP en noviembre de 2016. Para ese propósito, el Consejo de Bogotá reformó en el 2020 el Acuerdo Distrital 017 de 1999, en el que se armoniza normativamente y se reactiva el Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos. Uno de sus propósitos es que la sociedad civil tenga una mayor participación en la construcción de la paz. Este es un pequeño balance del papel que ha desempeñado la capital y el restablecido organismo. Bogotá tiene más de 9.000 víctimas del conflicto armado y es una necesidad de la ciudad encontrar los mejores caminos para alcanzar paz para todas sus ciudadanías. Por eso, el 25 de enero del 2022 se hizo oficial la lista de los 94 representantes elegidos de manera popular para ofrecer puntos de vista que vengan de diversos sectores de la sociedad y para que aconsejen no solo a la alcaldía, sino a todas las organizaciones que trabajan en materia de paz y reconciliación. Una solución democrática para un problema que nos pertenece a todos. Hoy en el Consejo Contigo somos la voz de las víctimas del conflicto armado. Por eso tenemos dos invitados muy especiales que nos ayudarán a llevar esta conversación para que todos podamos entenderla y comprenderla aún más. Les quiero presentar a la concejala Ana Teresa Bernal del Partido Colombia Humana Unión Patriótica, administradora de mercadeo de la Fundación Universitaria de Área Andina, con estudios en Economía e Historia, maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, fundadora de Redepaz, ex alta consejera de Víctimas, Paz y Reconciliación. Concejala, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y también nos acompaña el concejal Samuel Arrieta, de Cambio Radical, licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en Gerencia Política. Gracias, concejal. Sabine, gracias por la invitación y me honra mucho estar aquí al lado de la doctora Ana Teresa Bernal, que es tal vez la persona del país que más conoce la esencia, el desarrollo y por supuesto la génesis de este conflicto que a todos nos ha afectado. Y un tema que por supuesto concentra la atención es lo que ocurre con las víctimas del conflicto armado, que sin lugar a dudas y con las estadísticas que se muestran, llegan principalmente a Bogotá. En Kennedy tenemos el 11% de estas víctimas del conflicto armado habitando esta localidad. En Ciudad Bolívar el 10.3% y en Bosa el 10.11%. Estas son solo 3 de las localidades que quise tomar donde también hay presencia de los grupos armados ilegales. ¿Qué nos deja ver esto con respecto a las víctimas que vienen justamente huyendo del conflicto, concejala? Bueno, Bogotá es una ciudad receptora de víctimas, pero también en Bogotá hay victimización. Cuando yo estaba en la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, tuvimos aproximadamente 340.000, 350.000 víctimas. Esa es la cifra que se ha mantenido. Muchas de ellas se han quedado en la ciudad porque las ciudades más grandes como Bogotá, que tiene un músculo administrativo y financiero, ha logrado poder atender a las víctimas, darles asistencia, darle atención, lo que no significa la reparación a las víctimas. Que es un desafío que actualmente está viviendo el sigue siendo gobierno. un desafío. Todavía el volumen de víctimas sin reparar es muy grande. El tema de la atención psicosocial que asumen las ciudades o los municipios no es suficiente. Hay familias que tuvieron un daño tan profundo que requieren es atención psiquiátrica o atención mucho mayor. La gente que se desplaza llega a las ciudades y eso es un dolor
digamos, a habitar los lugares más pobres de la ciudad, no encuentran empleo, siguen sosteniéndose por las ayudas humanitarias. Entonces el tema de las víctimas en Colombia es un tema aún pendiente, no se logra una reparación integral y yo creo que es una tarea que se tendrá que dar por mucho tiempo. Concejal, una asignatura pendiente que al interior del Cabildo Distrital, ¿cómo se está apoyando para que se pueda dar realmente a las víctimas del conflicto armado aquí en Bogotá la ayuda que requieren humanitaria? Bueno, en primer lugar, yo, por ejemplo, nací en un pueblo de los Montes de María que se llama San Juan Nepomuceno. Vi cómo a lo largo de los años 90 y 2000 hasta el 2006, incluso ahora nuevamente, ha vuelto, aparte de la revictimización, ha vuelto el conflicto allí con actores armados violentos y por supuesto eso pasa en los Montes de María, pero pasa en Bogotá también. Entonces yo creo que el Consejo de Bogotá ha sido responsable con esto. Muchos debates hemos visto, la doctora Teresa, no solamente la izquierda, también quienes estamos en los sectores democráticos, vemos con preocupación los 350.000, y no el subregistro, sino el oficial, digamos. Hay un subregistro mucho más grande de víctimas que a lo largo y ancho de las localidades hoy se asientan, aparte pues de la inmigración venezolana y otros factores, tienen los peores indicadores en atención de salud, en educación. Sin embargo, como le decía la doctora Teresa, aquí hay una ciudad, un gobierno que es sensible y un consejo que está pendiente de eso. Y más ahora que hay que sincronizar el tema de Bogotá con el tema de la paz total que ha propuesto el gobierno, que me parece que pasa por allí tanto el tema de seguridad de la ciudad como el tema de las víctimas. Repatriar las víctimas, volverlas a sus terruños, que es lo esencial, lo ideal, pasa por un proceso profundo de paz y de democratización de la tierra. Sin eso va a ser poco probable. De ser una realidad la paz total, ¿podrían las víctimas del conflicto armado regresar a sus territorios? ¿Es viable? Bueno, es una apuesta grande y seguramente muchas de las personas de esas familias que están en Bogotá, repito, del subregistro de 350.000 que hay hoy aquí en Bogotá, seguramente se sentirían mucho más cómodos en sus parcelas, que fueron desplazados de manera forzada. Le decían a la persona, te compro a ti y le compro a la viuda. Entonces la gente salía despavorida. No tienes otra opción. No tenías otra opción. Y aquellas víctimas del conflicto armado que no quieren regresar a sus territorios, que se quieren quedar en Bogotá porque han construido un tejido social, ¿cómo se les puede garantizar que no vivan en la pobreza y en la desigualdad? La mayoría de estas familias que llegaron hace ya 10, 15 años a la ciudad, llegaron con sus hijos pequeñitos, los hijos crecieron, se adaptaron a la ciudad. Sienten suya la ciudad. A pesar de las dificultades que tiene la ciudad, sin embargo, la ciudad es un atractivo para la gente que se desplaza porque aquí tiene unos servicios que no tienen allá. Como también tiene unas problemáticas muy graves que no tienen allá y que podrían vivir con mayor, incluso mejor salubridad y todo si el campo también estuviera atendido por el Estado. Entonces la gente se queda, los jóvenes se quedan y ya consiguen la universidad o el colegio, los amores. Entonces se quedan, pero se quedan en condiciones de pobreza, de mucha pobreza y de mucha marginalidad. Cuando hablamos de paz total, no estamos hablando solamente de que se acabe el conflicto armado, de que se silencien los fusiles. Se está hablando de que el Estado tiene que tener políticas también de paz con la sociedad. ¿Cuál ha sido el tratamiento de los Estados con la sociedad? Cuando la gente protesta, se les reprime, se abandona o se hacen promesas que no se cumplen. Eso lleva a que los conflictos se agudicen. La paz también con la naturaleza, la paz entre la sociedad. Necesitamos hablar de muchos factores para que la paz sea total. Concejala, recuerdo en el debate de control político del 21 de septiembre, que era el Día Internacional de la Paz, hablaba usted justamente de eso, que hay una ausencia de una política integral de paz. Tiene que haber una transformación cultural. No podemos permitir que la gente se siga armando, que la gente siga resolviendo la justicia por su propia mano. La resolución pacífica de los conflictos. Es que la gente aquí se mata que porque el perro del vecino le ladró. O sea, la gente aquí se mata por cualquier cosa. En cualquier circunstancia no hay un trámite pacífico del conflicto. Los niños se están educando en que las cosas se resuelven es así, a las malas, a bala. Por ejemplo, no me acuerdo el nombre del comandante que dijo que en el Cauca se habían aliado con las bandas de narcotráfico para atacar las disidencias de las FARC.
¿Cómo es posible Sumando odio que contra odio. vamos a combatir la ilegalidad con ilegalidad? Eso no puede permitirse. No, los niños hay que educarlos que la paz es un bien común que necesitamos cuidar todos. Concejal, pilares fundamentales, uno de ellos, la educación. ¿Cuáles otros destacaría usted para que podamos llegar a esa soñada paz? Esencialmente la paz integral que pasa por muchas cosas. Verdad, justicia, reparación y comprometimiento de no repetición. Esos son los puntos esenciales de una paz integral. No hay paz sin justicia social. Es decir, la paz sin justicia social es una paz que vuelve a la guerra, porque las condiciones en que la guerra se genera están vivas. Entonces tiene que haber educación, un pilar fundamental, ¿no es cierto? Garantizar la vida a quienes vuelven por el escenario de la paz. Recientemente vimos las estadísticas de los comunes y casi que había un muerto diario, más o menos, ¿no es cierto? Entonces eso genera escepticismo. Y más allá, la sociedad que está marginal, que ha sido victimizada, hay que garantizar una reforma agraria integral. No puede ser que en Colombia, digamos, haya quienes tengan 100.000, 200.000 hectáreas de tierra, mientras que el pequeño campesino no tiene donde sembrar. Y si la tiene, no tiene condiciones para extraer y llevar hasta la ciudad, o las cadenas de intermediación. Todo esto es una apuesta muy grande que seguramente va a necesitar una política de Estado de mediano y largo plazo. En eso creemos. Yo le apuesto a eso, yo creo en eso y creo que si hay un presidente que se compromete a eso, la paz debe estar por encima de las ideologías porque es un bien superior de los colombianos. Quiero resaltar una palabra que utilizó que me gusta mucho, concejala, que quisiera que la conversáramos, y es escepticismo. Cuando hablamos de paz total, para algunos colombianos hay escepticismo y está el cuestionamiento debido a que infortunadamente los acuerdos de paz no se han implementado en los territorios colombianos de la misma manera como se han implementado en Bogotá. ¿Qué opina al respecto? El escepticismo tiene una justificación, y es que ha sido muy difícil. Y Colombia es un país demasiado complejo y hemos sufrido demasiado. Entonces uno entiende cuando la gente deja de creer. Pero yo siempre respondo, entre más difícil sea, entre más guerra tengamos, más hay que trabajar por la paz. Porque es que ese es el futuro de este país, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. No podemos renunciar. Y toda apuesta que se haga por la paz es valiosa. ¿Quién iba a imaginarse que se iba a firmar un acuerdo de paz con las FARC? Yo personalmente, que llevo más de 30 años trabajando por la paz, yo pensaba que me moría sin ver el acuerdo de paz. Y fue una alegría muy grande ver que se firmó el acuerdo. Y ahí hay unos miles de excombatientes que están en la paz. Hay que traer a la paz a todos los actores insurgentes que siguen creyendo que el país se cambia con las armas. El país no se cambia con las armas. O sea, ya está demostrado. Después de 60 y pico de años que en Colombia han existido las guerrillas, queda clarísimo que por la vía armada no va a haber la toma del poder. Igual, a los que están delinquiendo en organizaciones multicrimen, fundamentalmente por el tema del narcotráfico, hay que someterlos a la justicia. Y sin lugar a dudas, creo que esta conversación nos ha llevado también a entender que la paz se construye desde múltiples aristas, y una de ellas que quiero resaltar es la danza, la música, el arte, el deporte, y quiero saber si dentro del Cabildo Distrital se apoyan estos proyectos, y esa es una respuesta que quiero que la dejen en el tintero, porque quiero invitarlos para que disfrutemos de nuestra sección 360, donde ustedes, los ciudadanos, los capitalinos, son los protagonistas. Así que vamos con Fernanda. Bueno, y hoy en Bogotá 360 me encuentro recorriendo el barrio Chapinero. Aquí hoy los voy a traer a teatro. Es una de las expresiones artísticas más antiguas de la humanidad. Y hoy vamos a hablar de una pieza teatral que tiene que ver con el tema de la semana, el tema de la paz. Así que acompáñenme porque les tengo una súper invitada. Es muy especial. Ella es una actriz con una gran trayectoria en teatro en Colombia. Y bueno, pues que sea ella la que nos cuente de qué se trata esta obra de teatro. Buenas. ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! ¡Ay, qué es esa sorpresa! ¡Hermosa! Aquí les presento a Julie Pedraza, una actriz súper reconocida.
Luli, qué gusto tenerte hoy en Bogotá 360, qué maravilla. Gracias por esta invitación y bueno, por favor, entren Vamos, aquí. vamos, ¿a dónde estamos llegando? Pues aquí, bienvenidos a la terracita. Hola, chicos. Sí. Kevin, que es el director y el escritor de la obra de teatro, bienvenido también. Muchísimas gracias por venir. Bueno, entonces cuénteme cómo fue este proceso de creación de esta obra de teatro. Bueno, este proceso de creación está muy basado en hacer como una crítica y también exponer un poco nuestra idiosincrasia colombiana y lo permeados de violencia que estamos en este país. Qué bueno, porque precisamente esta semana estamos hablando de la paz. Pues justamente para poder reconocer qué es la paz y entender qué es la paz, pues hay que mirar el contraste, la violencia. La paz comienza en casa. Y por eso aquí en la terracita, en el edificio Patria, pues cada uno de los personajes representa algo de la casa, de cada uno, casa, país, hogar, alma, pensamiento. Por ahí empieza la paz. Kevin, cuéntanos algo muy resumido de la obra. ¿De qué se trata? Bueno, esta obra ocurre un 31 de diciembre de 2019, Wow. en medio de este fin de año, antes de este caos que va a ser el 2020, donde todos estos personajes que representan algo del país, como ya dijo Julie, se encuentran con un suceso misterioso que hace que cambien su relación familiar a sacar como sus instintos básicos y oscuros que tienen cada uno. ¡Wow! Dios mío. O sea que, ¿cómo hiciste tú para la creación de tu personaje, por ejemplo? ¡Uy, Dios mío, por Dios! Obviamente, uno no debe juzgar jamás a los personajes. Yadira es totalmente diferente a lo que es Julie. Y la acogida del público, ¿qué tal? Maravilloso, maravilloso. Hemos tenido una temporada maravillosa. El público ha recibido muy bien la obra, le ha gustado muchísimo, ha entendido muchísimo y se han ido con ese mensaje tan bonito de paz también que queremos mostrar con esta obra. No, y justamente hoy estamos a reventar, estamos felices y próximamente pues la idea es estar viajando por toda Colombia para que conozcan bueno. esta terracita. ¿Ustedes creen que el arte como tal es un motor para la construcción de la paz? Claro que sí, porque el arte es la forma en la que nosotros mostramos y damos una imagen a las personas. Entonces, precisamente, si se da un mensaje de paz, las personas se van a quedar con eso y también pueden construir desde cada quien. A veces el arte cuestiona, juzga, mete el dedo en la llaga, te deja pensando. Y entonces eso es lo que nosotros, y gracias a Kevin y con la construcción de todos nuestros personajes, hemos logrado que la gente se vaya cuestionando y mirando, porque nosotros vivimos en una sociedad bastante violenta. No todos los malos son malos porque sí. Sí, aceptación y respeto. Aceptación y respeto. Entonces, pues, Sabina, tú también trasládale a tus invitados esta pregunta y yo voy a seguir recorriendo las calles de Bogotá, encontrando más historias, así que muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes aquí en Bogotá 360. ¡Chao! ¡Nos esperamos! Fernanda, muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a trasladarle esa pregunta al concejal y a la concejala. La pregunta se las retomo. ¿Creen ustedes en el arte como motor de paz y de reconciliación? Nos pregunta Fernanda. Concejala, ¿qué opina? Absolutamente creo que el arte es otra dimensión. El arte nos invita a pensar más allá. Igual creo que cuando los jóvenes están en el deporte, están siendo arrancados de cualquier posibilidad de la guerra, del odio. Si Colombia no vive una transformación cultural, no va a haber paz. Pueden silenciarse todos los fusiles de los grupos armados, del narcotráfico, de las guerrillas, y la cotidianidad va a ser violenta. Necesitamos una transformación cultural. El arte es la manifestación sublime del ser humano. Exacto. El arte, además de eso, en algunas ideologías, o de derecha o de ultraizquierda, fue utilizado para aquello que llamaban la alienación, el arte comprometido, el arte dirigido, para ver cómo podía a través del arte conducirse a las masas, la revolución cultural, etc. Yo lo que creo es que el arte como manifestación, así vista, en muchas capas medias y bajas de la sociedad no tiene mucho interés, porque siempre se vio el arte como aquella expresión, digamos, de las clases dominantes, donde las señoras encopetadas van al Colón, pero el resto de la sociedad no tiene cómo entrar. Es decir, el arte es una manifestación y como tal hay que impulsarlo, hay que meterlo en el corazón, porque el arte, además, como le decía la doctora Teresa, recrea el espíritu, genera creatividad. Mire, fracasó la política de prevención de los últimos 10 años, por ejemplo. Y eso se logra con las expresiones artísticas, con deporte, con inversión en recreación, en cultura. De otra manera no le podemos sacar nuestra juventud
a las drogas. La guerra así llevada como hasta ahora contra la droga fracasó en el mundo entero, porque no puede ser balas contra droga. Hay que quitarle a nuestra juventud a la droga a través de la manifestación artística, de la educación, de la cultura y del arte. Y que incentiva además valores increíbles en los niños y en los jóvenes. Y qué interesante pregunta nos trae aquí al set Fernanda, porque justamente cómo se interrelaciona de bien con la que habíamos dejado en el tintero. ¿Qué más se está haciendo en el Consejo para apoyar estos procesos que sin lugar a dudas estamos viendo que sí construyen paz? La función principal del Consejo es el control político. Así es. Entonces, la tarea del Consejo es, recientemente, por ejemplo, hicimos el debate sobre qué se está haciendo en materia de paz. Planteamos que es importante fortalecer la implementación de los PDETs, que son los planes de desarrollo territorial. Discutimos sobre la necesidad de reunir el Consejo Distrital de Paz más juiciosamente y reunirlo las veces que sea necesario para que Bogotá tenga una política integral de paz. Muy preocupados sobre la situación de seguridad, porque consideramos que no pueden ir por un camino la seguridad y por otro camino la paz. La paz y la seguridad están totalmente implicadas, igual que la inclusión social. Entonces, el Consejo lo que hace es aportar en proyectos de acuerdo, en propuestas y en debates de control a lo que hace la administración. Muchísimas gracias y quiero invitarlos ahora para que veamos esto que de pronto ustedes se lo van a poder encontrar por los pasillos del Consejo, y es que nuestro equipo realiza una trivia, preguntas a concejales y concejalas del Cabildo Distrital. Según cifras del Distrito Capital, entre enero y febrero de este año, son aproximadamente 9.244 víctimas. Desde el ejercicio de control político que estoy haciendo para el caso, por ejemplo, de los pueblos indígenas, lo que vemos es que no hay una caracterización de esos pueblos, cuál es su origen, a dónde llegan, la situación de los niños y niñas. Hay aproximadamente 687 niños en Vera que hoy no cuentan con atención, así que yo creo que es necesario, además de tener la estadística, tener los programas para darle una atención a la población víctima. Y con esta trivia llegamos al final de nuestro programa El Consejo Contigo, un espacio en el que queremos que ustedes se sientan más cerca de todas las decisiones que se toman en el Cabildo Distrital, que son importantes para nuestra ciudad y, por supuesto, para nosotros como ciudadanos. Hoy, hablando de la paz, donde todos podemos ser agentes de cambio. Por eso, agradecerles a los dos, concejal Samuel Arrieta, concejala Ana Teresa Bernal, gracias por aceptar esta invitación, por hacerla tan amena y permitirnos entender todo lo que ocurre con el gobierno, con la paz y con las víctimas. Gracias, Sabina, y por supuesto, programa de nuestro consejo. Y a todos los televidentes que hasta ahora nos han visto, muchas gracias. Y ahí está el consejo siempre con las puertas abiertas. A ti, muchas gracias, Sabrina, y al Consejo Contigo, a todo el equipo, porque realmente estos programas son muy importantes y necesarios para que la ciudadanía piense cuál es la ciudad que necesitamos. Así es, así que invitadísimas, esta es su casa. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Y a ustedes, por supuesto, también muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerden que tenemos el hashtag El Consejo de Oro para recibir esos consejos, esas recomendaciones que ustedes les dan a nuestros concejales, a nuestras concejalas. Nos volvemos a encontrar en 8 días. Hasta entonces.